Dentro de esta temática, el versículo 14. Miremos lo que nos dice aquí las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Gloria al Señor. ¿Ya tenemos ubicado? Bueno, entonces vamos todos a leerlos al unísono. Leamos, hermanos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Leamos otra vez, hermanos, por favor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Bueno, entonces vamos a orar para que Dios una vez más nos bendiga a través de su palabra. Levante sus manos, hermanos, invoquemos el nombre del Señor Jesús. Dios eterno y soberano, sublime, maravilloso eres tú, mi Señor Jesús. En esta noche, Dios mío, queremos que tú nos bendigas, que tú nos hables al corazón. A través de tu palabra, Señor, que tu palabra pueda ser revelada a todo tu pueblo en esta noche, Señor. Y que esta palabra, Dios mío, penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestra alma, nuestra mente, nuestra conciencia, Señor. Oh Dios, inspírame, Dios mío, que la unción de tu Espíritu Santo fluya en esta noche, mi Dios, a través de mis labios, Señor, y tu palabra sea glorificada entre tu pueblo, en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Diga una fuerte alabanza al Señor Jesús. Siéntense, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, dice otra versión acerca de este mismo versículo que usted leyó o que hemos leído. Mire lo que dice. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una locura y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Déjeme que le lea otra versión del mismo versículo. No es que sea otro versículo, es el mismo versículo, pero en una versión distinta para poder entender un poco más sobre el versículo que hemos dado lectura. El que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios porque le parecen una locura. No puede entenderlo porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. Y déjeme que le lea la última otra versión. Dice, el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Así que aquí nosotros tenemos a alguien que no es espiritual, sino natural, que no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios. Se ve que este versículo que se ha tomado como referencia, como que habla un poco más acerca de la enseñanza en sí, de la palabra de Dios, de aquellas cosas espirituales que están orientadas en la palabra o en la enseñanza. Pero no nos limita solamente a aquello, porque las cosas que tienen que ver con el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo son sin límites. ¿Sí me explico? Las cosas espirituales o las cosas que vienen de parte de Dios no tienen un límite, son sin límite alguno. Nosotros no podemos encasillar a Dios en cuatro paredes o en un lugar particular o en un lugar físico. No lo podemos encasillar a Dios,
a Dios hay que sacarlo de estas cuatro paredes. A Dios hay que sacarlo inclusive a veces de esos pensamientos que creemos que solamente Dios es esto. A Dios hay que sacarlo de eso porque Dios se mueve en una dimensión distinta que la nuestra. Tan distinta que cuando nosotros vemos que Dios hace milagros, a nosotros quizás nos asombra, nos sorprende y decimos, mira, ese hombre que nació ciego y de repente de un momento a otro ve. El hermano estaba hablando acerca de algo que para él es un hecho trascendental. Le habían diagnosticado aparentemente catarata interna y externa, pero al volverse a realizar el examen, oh sorpresa, no sé, para él no, porque en lo que lo escuché, él estaba convencido de lo que estaba sucediendo. Para sorpresa del médico, que termina golpeando hasta la máquina o los aparatos para, de pronto como sorprendido, pero si el hombre estaba enfermo y ahora no. ¿Sí se da cuenta cómo Dios trabaja? Dios, hermano, Dios trabaja en un ámbito, en el ámbito natural. Porque nosotros somos personas naturales en el sentido de seres humanos. No es que nosotros somos ángeles. Nosotros somos seres humanos. Y Dios obra aquí en nuestro medio, entre personas comunes y corrientes, en el sentido de seres humanos. Claro que tenemos a Dios, pero Dios trabaja aquí en este medio, obra, haciendo cosas sobrenaturales, por encima de lo natural. Y yo quisiera suplicarle, hermano, que hagamos algo muy importante, porque no podemos encasillar a Dios en un solo lugar. Usted quiere verlo obrar a Dios, usted tiene que quitarlo a Dios de un solo lugar. Usted tiene que llevarlo a Dios en su trabajo. Usted tiene que llevarlo a Dios en su hogar. Usted tiene que llevarlo a Dios en el colegio, en la universidad, en sus relaciones comunes y corrientes. Porque, hermano, Dios obra en cualquier lugar y de cualquier manera y de cualquier forma. Yo me acuerdo, hermano, que estábamos comiendo en casa cuando todavía era soltero. Y resulta que estaba mi mamá nos sirvió a todos. Y de repente, ¿se acuerdan de los cassettes que tenían las cintas, no? Las cintas cafecitas. Y uno ponía ahí en la radio. Y a veces algunos tenían dos, ¿verdad? Dos lugares para poner cassette. Entonces yo vine y puse un cassette que me había gustado una predicación. Y puse como el último pedazo. Justo quedaba como en los últimos minutos de esa predicación. Y lo puse mientras nos sentamos a comer. Oiga, fue impactante lo que Dios estaba hablando a través de ese pastor. Estábamos comiendo. Y cuando puse ese cassette, de pronto alguien dice, ¿por qué no te pusiste hoy en día, verdad? Uno se sienta a la mesa y está ahí el televisor grandote. Y está mirando de pronto el noticiero, o una película o algo. O están con el celular, ¿verdad? En la mesa. ¿Sí o no? Yo no estoy criticando, estoy dando un ejemplo. Pero de repente, en ese momento puse un cassette. Y estaban en los últimos minutos. Y vino algo de parte de Dios. Que llegó un momento en que todos nos quedamos callados. Solo escuchando lo que decía el pastor allí a través de ese cassette. De algo grabado. Algo grabado, hermano. ¿Sí me entiende? Algo grabado. Ni siquiera estaba el pastor allí. Y de repente, hermano, el mover del Espíritu Santo fue extraordinario. Que mi mamá fue tomada por el Señor y comenzó a hablar en lenguas. El Señor la tomó, hermano, y dejó la comida a un lado. Y se encerró en la habitación y seguía glorificando a Dios en otras lenguas. Y los que estábamos ahí no parábamos tampoco nosotros. Fue algo especial. Yo quiero decirte, hermano, que ese es el mover de Dios en un ámbito sobrenatural. A veces nosotros creemos que es solamente en la iglesia, pero aún estando allí,
almorzando o desayunando en tu casa, Dios también puede moverse allí entre la familia. Ese es el mover de Dios, en algo totalmente sobrenatural, pero dentro de un ambiente natural, porque ¿es natural comer o no es natural comer? Comer es algo natural, ¿sí o no? Es algo natural, pero resulta que aquí, cuando es utilizada la palabra natural, en contraposición a lo que no es espiritual, nos dice entonces que este hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ustedes han venido escuchando temas relacionados a la intercesión y seguro que ya les han explicado que interceder prácticamente es abogar a favor de otro, es ubicarse en lugar de otro. Voy a interceder por otro. Y nosotros lo hacemos a través de la oración. Y mire, hermano, yo le pregunto en esta noche algo muy sencillo. ¿Orar a Dios es algo espiritual, sí o no? ¿Sí o no? Amén. Es espiritual. Así que cada vez que yo estoy orando, me estoy conectando con Dios. Estoy haciendo algo espiritual. Quiere decir que el que lo está haciendo es un hombre y una mujer espiritual. Yo no puedo decir que aquí los creyentes, los hermanos que oramos, ustedes son poco espirituales, porque asumo que ustedes saben que la oración es espiritual. Así que cuando nosotros intercedemos y nos ponemos en favor de otro, está sucediendo algo espiritual dentro de un ambiente natural. Usted está orando, intercediendo, de repente, vamos a suponer, por todos los mandatarios para que Dios los use, para que haya paz en el país y entre su iglesia. E intercedemos. Y estamos allí intercediendo por otro, no por mí. De repente usted está intercediendo por ese hijo que todavía no es creyente. Y la gente a veces piensa que eso es solamente a beneficio de otro. No solamente a beneficio de otro. Es que mientras yo estoy intercediendo por otro, también yo soy bendecido. Porque estoy orando a Dios. Porque me estoy acercando a Dios. Porque estoy teniendo comunión con Dios, y no con otros, sino con Dios, con el ser que más amo en este mundo. ¿Me explico? Así que así como oro por otro, intercedo por otro para que Dios lo bendiga y lo ayude, también me estoy conectando con Dios y estoy edificando mi vida. ¿Se da cuenta? Pero el hombre natural no percibe eso. El hombre natural dice que voy a estar perdiendo el tiempo en la oración. Si para eso, dijo el hermano, está en la medicina. Y sí, ¿cómo le vamos a decir que la medicina es algo que Dios de pronto lo ignora o la iglesia lo ignora? Jamás. Pero yo no voy a reemplazar el poder de Dios por la medicina. ¿Me explico? El hombre natural dice, no, yo no pierdo el tiempo. No es perder el tiempo. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo maravillas. Dios sigue sanando. ¿Sabe lo que pasa, hermano? Es que cuando yo les hablo así, sé que una cosa es hablar y otra cosa ya es hacer. Pero si en esta noche aquí viera una persona que haya nacido de pronto cojo de nacimiento, como dice la Biblia, y ustedes lo vieran parar y caminar y saltar, ¿qué dirían ustedes? Aquí, hermano, hasta el que menos emocional es, se emociona. Hasta el que es duro de corazón, algo tiene que sentir adentro. Pero como quizás usted no lo ve,
Usted dice de pronto, o alguien dice, ver para creer. Dice ver para creer. Yo quiero ver para creer. Y de repente usted aplaude porque se goza. Pero como que hay dentro de usted todavía algo como, perdóneme la expresión, como un poquito de incredulidad, porque usted dice, está buena la predicación, pero yo sigo igual. Está bueno el mensaje y es cosa, usted aprueba que es de Dios, pero todavía tengo el problema. Todavía tengo esa situación. Hermano, los factores claves para que usted pueda obtener respuesta de parte de Dios, o el factor principal, es nuestra fe en Jesucristo. Y la fe en Jesucristo o fe es sencillamente creer. Y esa palabra creer, que es fe, me invita a mí a perseverar, me invita a mí a mantenerme. Si Cristo me dice quédate aquí, yo me quedo aquí porque le creo a Él. Si Cristo me dice muévete más acá, me moveré. ¿Por qué? Porque le creo a Él. Pero si el Señor me dice quédate aquí y pasa el tiempo y aparentemente yo no escucho, entre comillas, su voz, no es que Dios se quedó mudo. Él me dijo quédate aquí y sigo creyendo en Él. Y le pongo un ejemplo porque usted dice, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Bueno, es sencillo. Abraham tenía 75 años cuando Dios le prometió un hijo. ¿Sí se acuerda? Eso dice la Biblia. Y le dijo, yo te voy a dar un hijo, pero sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré. Abraham no sabía dónde tenía que ir. Abraham no era pobre. Abraham en su tiempo era un hombre pudiente. Usted diría, ¿cómo puede? ¿Qué loco es ese? ¿Vio? Porque el natural no percibe las cosas de Dios. Ese hombre, dice la Biblia que Abraham tenía siervos, es decir, esclavos, sirvientes. En ese entonces era permitido, sirvientes. Pero para que una persona en el tiempo de Abraham tuviera sirvientes, no era cualquiera, era un hombre pudiente. Solo la gente pudiente tenía sirvientes. Él tenía ganado, él tenía de todo, y Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela y vete al lugar. Y se fue. ¿Qué loco es este hombre? No, no es loco. ¿Usted cree que un hombre como Abraham es como cualquiera? Busque el nombre de cualquier empresario más prestigioso en nuestro país, que se le venga a su mente y téngalo allí. Y él tiene empresas por doquier. ¿Usted cree que esa persona realmente es un hombre, a menos que realmente algo le haya pasado, que de un momento a otro abandone todas sus empresas y todo su dinero y se vaya a otro lugar que no conoce sin saber qué va a pasar? Usted lo primero que va a decir, claro, ese hombre como que se volvió loco, pero quizás no está tan loco. Si ese hombre deja esto, que es buenísimo, es porque lo otro ha de ser mucho mejor. Así que lo que Dios le estaba ofreciendo a Abraham era algo muchísimo mejor de lo que tenía. Y dentro de esa bendición era un hijo. Y Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo. Pero para Abraham había un reto. Había algo que estaba de por medio, y para su mujer, Sara, también era algo. La esterilidad de su mujer. La esterilidad de su mujer. Para que eso sucediera, Dios tenía que primero hacer un milagro en su mujer, Sara, y sí se lo hizo. Pero resulta que había otro detalle, el tiempo. Eso es lo que nosotros luchamos. Dios sabe, Dios es predecible en algo. Usted lo puede predecir a Dios en algo, en su fidelidad. Usted dice, Dios es fiel. Entonces Él es predecible en su fidelidad. Pero lo que Dios no es predecible es en cómo Él va a hacerlo. Usted no sabe ni el día, ni la hora, ni la forma en que Dios lo va a hacer. Dijo un pastor muy reconocido que quedó inválido y predicaba. Inválido porque algo le había caído, una astilla se le había enterrado en la columna. Hay una palabra técnica allí que se me escapa. Y resulta que el hombre quedó inválido y predicaba en silla de ruedas. Pero en un momento se levantó de esa silla de ruedas y siguió predicando, y él no se dio cuenta. Porque Dios, hermanos, hace las cosas no en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Él.
Y sabe que cuando Dios le hizo esta promesa a Abraham tenía 75 años. ¿Y sabe cuánto tiempo duró? 25 años. 25 años. Porque dice la Biblia en Romanos, en el libro de Romanos, que cuando ya tenía casi 100 años y estaba como muerto, dice que su fe se debilitó. ¿Sí o no? No, hermano, no leyó la Biblia. No se debilitó su fe. Aunque su cuerpo estaba como casi muerto, hermano, cerca de los 100 años, después de 25 años, Dios, ¿qué cosa? Le dio su hijo. 25 años. Y uno a veces está diciendo, uy, el Señor lleva un año orando y nada. Llevo una semana y nada. Una semana, un año, 25 años. ¿Qué Dios tan malo? Lea la Biblia y se va a descubrir que Dios no fue malo. Y Abraham tampoco nunca dudó en incredulidad, sino que se fortaleció en fe. Mire, hermano, esa palabra, se fortaleció en fe. No es que esperó, claro, Dios nos fortalece, pero esa palabra, me fortalecí, es intencional. Es decir, que hay una intención mía. Yo quiero creer en Dios y me voy a fortalecer. A veces nos falta eso. Lo que nos falta es intencionalidad. Querer y querer. Pero en ocasiones el querer está solamente allí, pero el querer tiene una acción. Y la acción que me lleva es a permanecer, es a seguir allí, es seguir orando, es seguir congregándome, es seguir mirando las escrituras, es seguir sirviéndole a Dios, aun cuando Dios todavía no me responda. Porque se trata de perseverar en la oración, se trata de perseverar en la intercesión. Por eso la palabra sobrenatural trasciende los límites de la naturaleza. Lo natural es que nosotros caminamos. Lo sobrenatural es que volemos sin necesidad de tener alas. ¿Me explico? Eso es sobrenatural. Pero usted no le sorprenda, hermano, que al Señor Jesucristo no se le escapa nada. Lo natural es que yo camine sobre estos sólidos. ¿Cuántos han caminado sobre el agua? Sobre el mar. ¿Cuántos? Nadie. Pero para Jesucristo no es imposible hacernos caminar por el agua. Ya lo hizo con Pedro. Pedro le dijo, eres tú, déjame que camine hacia ti. Y el Señor le dijo, ven. Porque el único que tiene la capacidad de darnos eso y de hacernos caminar por encima de la mar y el agua es Él. Y Él caminó y dio los pasos. Así que tú no le puedes decir que Dios no puede hacer eso. No puedes decirle que Dios no te puede dar la vista o no te puede curar. Si a un hombre que nació sin ojo, ni siquiera ciego, no tenía ojo, no tenía nada, nació así sin ojo, con los huecos. Tú le abrías así, de pronto haber Dios pegado, le abrías así y tenía un hueco, un orificio. Nació sin ojo, sin vista. Y el Señor escupió en tierra. Hermano, qué forma más antinatural, ¿verdad? Hoy tú le pones un ojo artificial, pero el Señor hizo algo antinatural. Es que Dios no se mueve solamente en lo natural. Claro, el mover en natural es entre nosotros, pero Él, hermano, hace cosas contra natura. Escupe en tierra y hace lodo y lo coloca. Hermano, si a veces un pedacito de tierra chiquitita le cae en el ojo, ¿y qué le pasa? Y usted anda mal, y le duele, y le arde. El Señor agarró, hermano, su saliva sobre el lodo, sobre la tierra hizo lodo y le puso allí en ese orificio. Y el hombre, y el Señor le dice, ¿y ahora? Y él le dice, espérame, veo un poco borroso, pero al rato otra vez. Y dice, estoy mirando, hermano. Eso es algo sobrenatural. Dios se mueve en lo sobrenatural. Dios hace cosas extraordinarias. A veces nosotros, hermano, yo sí te entiendo. No es que el pastor no entiende, sí entendemos. Pero nosotros, hermanos,
igual como tú tenemos el Espíritu Santo. Y a veces no será, hermanos, que a veces nos hace falta un poquito, unos centavos, unos dolaritos, y decimos: Señor, ya que voy a ir a la iglesia, no, ya no te voy a adorar, ya no esto, ya no lo otro. Como que nos hace falta un poquito de fe. Porque si Dios es capaz de hacer estas cosas, de escupir y hacer de la nada y darte un ojo, hermano, ¿cuánto le iba a costar a usted si le operaban esa operación de catarata? No tiene una idea. Es gratis, pero asumiendo que le iba a costar algo. Más o menos, no tiene idea. Póngale que ¿cuánto? $1,000, 500, 600. Usted se ahorró eso. Usted se ahorró eso. ¿Sí sabía? Usted se ahorró. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hecho ahorrar dólares, dinero en cantidad? ¿Por qué? Porque Él ha operado, porque Él ha obrado. Y a veces uno le dice: no tengo para la comida, pero ¿no te acuerdas que anoche o hace unos meses atrás Dios te sanó? Y tenías que ir. Había una hermana por allí en la congregación que cayó muy mal. Y una consulta le costó, hermano, $100. De una, hermano. Eso que colectamos ahí en la iglesia en una sola consulta, porque estuvo muy mal. Pero la hermana ya está mejor. Orando fervientemente la iglesia. Eso es lo que tiene que hacer en los momentos difíciles. Clamar a Dios en oración y seguir esperando. ¿Cuánto dinero la hermana a partir de allí se está ahorrando? Este Dios es grande. ¿Y sabe lo maravilloso? ¿No le ha pasado a usted que usted a veces dice: pastor o hermano, es que yo estaba así y he tenido que pagar bastantísimo? Y una hermana me dijo un día, y yo no sé si usted lo ha repetido: pastor, yo no sé de dónde pude pagar. Deudas a veces de 1, 2, 3, 5 años. No sé de dónde pude pagar. ¿Sí me entiende? No sé de dónde. Esa palabra, ¿sí se acuerda? Es típica. No sé cómo. No sé cómo. Y verdad, a veces nosotros, porque es en el día a día. Es en el día a día. Y en ese día a día, usted se levanta con ansiedad. Y a veces eso no es bueno. Y dice, y es lunes. Y dice: ay, el martes, no quiero que ni llegue. Pero llega el martes. Y ya pasó el miércoles. Y resulta que ya pasó un mes. Y usted sigue vivo. Y sigue comiendo. Y su familia sigue existiendo. Y sigue bien. Y usted dice después: no sé cómo. Quizás usted se olvida. Pero Él sí sabe cómo lo hizo. Dios sí sabe cómo lo hizo, hermano. Es lo sobrenatural. Yo creo, hermanos, y algunos quizás, vuelvo y repito, y voy a poner otro ejemplo, quizás no lo entienden bien, quizás, porque no han pasado por momentos difíciles. Cuando uno está, hermanos, ¿sí o no? Lo que hemos pasado por momentos difíciles, momentos de agonía, momentos de dolor, no nos ha tocado, hermanos, muchas veces pegar un grito a Dios. A veces parece como de desesperanza. Señor, auxíliame. Señor, ayúdanos. Nosotros estuvimos con mi esposa, gracias al Señor, en el 2008 en el campo extranjero, sirviéndole al Señor en el Uruguay. Y allá, hermano, como en todo lugar necesitamos de Dios. Todos. Pero sí creo, hermanos, que hay situaciones donde como que parece que el mover de Dios es, por lógica, un poco más fuerte por la propia necesidad. No es que Dios no se mueve, aquí Dios se mueve. Pero hay situaciones, miren, no digo lugares, situaciones en las cuales como que se hace apremiante que Dios actúe ya, que obre ya, que se mueva ya, que haga algo ya, porque la situación lo apremia. Y resulta, hermanos, Dios obrando en lo sobrenatural. A los hermanos le he comentado en Puerto Inca mucho de esto, pero me gusta enseñarles para que usted vea cómo Dios obra en lo sobrenatural. Entonces nos cambiaron de lugar.
Nosotros estábamos en la frontera con el Brasil y por consecuencia era un poquito más fácil, en el buen sentido de la palabra, comprar la comida por el cambio de la moneda. Entonces nosotros íbamos, la moneda de Brasil es el real. Entonces cuando hacíamos el cambio del dólar, de la ofrenda del sustento que nos enviaban de aquí del Ecuador hacia allá para el mes, y lo poquito que con lo poco que teníamos y todo eso, entonces veníamos y hacíamos mercado, tratábamos de hacerlo inteligentemente y tratábamos de sacar allí en el mes, cuando íbamos a comprar el Brasil. Pero nos cambiaron, como cambian a los pastores, y nos cambiaron a 2 horas, algo así. Y allí ya no nos alcanzaba más que para una semana y unos días. La cosa cambió porque ya tenías que comprar en el Uruguay mismo, en tu localidad, y la cosa era cara. 5 o 6 verdes, $15, para que tenga una idea, y si es que había verde. Una garrafa o un cilindro de gas en ese entonces nos costaba $30 o $35, para que tenga una idea, ¿no? Lo que hoy, bueno, en ese entonces era un galón. ¿Cuánto es un galón de combustible? ¿Cuántos litros? 4. Allá el litro cuesta eso. Lo que para nosotros aquí compramos un galón, allá se compra casi 1 litro. En ese entonces, ¿me explico? La energía, la básica, tenía que pagar siquiera $30-35 el consumo básico. El agua, $60 a veces. ¿Sí me explico? Entonces es duro. No crea, hermano, y qué bueno que estamos aquí porque hay que interceder por la obra del Señor. Y entonces llegamos a eso y mi esposa nos miramos y los niños pequeños. Y pues, ¿y ahora qué hacemos? Y uno, ¿qué va? Siempre la esposa, es lógico, lo mira a uno. Y entonces le digo, ¿y nada? Al Señor tiene que hacer la obra si estamos sirviéndole al Señor. Hermano, tú quieres ver mover a Dios de manera sobrenatural, en lo natural, tú tienes que creerle a Dios. Nosotros aprendimos a creerle a Dios allí más todavía, a depender del Señor. Entonces me fui, como sabemos hacer siempre los pastores, por eso concordamos todos. Cuando hay una necesidad, no te quedes en casa, ¿verdad? O oras, te vas a la iglesia, haces algo, o te vas a visitar, o quizás no te vas a visitar, pero te vas por allí. Y regresé, y entonces en casa había necesidad. Y yo que regreso y entro en la casa cuando suena la bocina de un taxi. Y miro hacia acá y miro así, era una hermana bajando. Le estoy diciendo que ese día que sucedió eso, que ya no teníamos una semana y pico, ni 15 días, entonces suena ahí y me dice, pastor, venga, ayúdenos, ayúdeme. Y digo, ¿qué será que la hermana? Y abren la cajuela del taxi y sacaron 2 sacos. Yo medio alcancé a mirar sacos como de comida. Digo, ¿qué será? La hermana se equivocó, ¿qué pasó? Y bajó. Ayúdeme. Y yo, hermana, le digo, ¿pero qué hace aquí? Le digo, si su casa es más allá. Saque, pastor. Y ya, vamos a la casa. Entra a la casa. Y le digo, hermana, ¿qué pasó? Pastor, en la madrugada que estaba yo orando, Dios me habló. Le habló. ¿Y qué pasó? Y me dijo que yo tenía que darle todo lo que corresponde de 15 días de comida durante el tiempo que usted esté aquí. ¿Qué le parece, hermano? Mire lo que hace Dios. Pero vaya a conocer a esa hermana. Esa hermana no tenía una casa como de pronto cualquiera de nosotros de manera sencilla tenía. Era una casa de barro, de piso de tierra, con 5 hijos. Pero Dios le había hablado a esa mujer y le había dicho en la noche, en la madrugada, alimenta a mi siervo por los 15 días. Hermano, nunca le faltó nada a esa mujer. Y hasta el día en que estuvimos allí, tampoco nunca Dios nos dejó desamparados, porque Dios la bendijo. Y esa bendición también fluyó a la vida de la familia pastoral.
Si se da cuenta usted cómo Dios obra, hermano. Dios hace maravillas. Dios hace milagros. Dios sigue haciendo cosas. Pero lo que pasa es que el natural no es el inconverso. El natural no es el pecador. La Biblia dice que el natural es el que no percibe la cosa del Espíritu. Perdóneme, hermano, pero a veces en la iglesia somos cristianos, creyentes, amamos al Señor. Pero cuando no le creemos a Dios, actuamos como los naturales. Porque no percibimos las cosas del Espíritu. El pastor convoca un ayuno y dice, vamos a ayunar para que Dios nos bendiga espiritualmente y para de pronto, si el Señor quiere respondernos. Pero el pastor solamente se pasa en ayuno. No, hermano, vamos a realizar esto, pero el pastor solamente eso. Y son cristianos, pero están mirando con ojos naturales. Pero cuando usted y yo miramos las cosas con los ojos espirituales, nos damos cuenta que en esas estrategias, que en esa planificación sencilla, está escondido el proyecto de Dios para tu vida, para tu familia, para la iglesia del Señor. Hermano, metámonos en el ambiente sobrenatural de Dios. Dios quiere llevarnos a una dimensión distinta. Dios quiere llevarnos, hermano, a un lugar que quizás algunos no lo conocen en el sentido espiritual. Y ese lugar es la dimensión donde Dios se mueve de una manera sobrenatural. Donde tú ves moverse a Dios, sanando, curando, salvando, haciendo milagros. Uno de los milagros más grandes no es el de sanidad, es el que el Señor salve a un pecador. Es el que el Señor transforme la vida de un pecador. ¿Quién te transformó a ti? ¿Cuántos de los que estamos aquí de pronto éramos alcohólicos? Algunos quizás amantes de la mentira. Algunos quizás en la drogadicción, algunos quizás en cualquier tipo de vicio. Eso para Dios, hermano, no es nada. Y Dios nos transformó. Y mira dónde estamos nosotros aquí, donde nadie, hermano, podía hacer absolutamente nada. Dios lo hizo todo. Eso es un milagro maravilloso que merece el aplauso de toda la iglesia, de todos nosotros. Póngase en pie, hermano, en esta noche y vamos a adorarle al Señor. Y si usted, hermano, una vez más quiere venir a este altar y postrarse en la presencia del Señor, puede hacerlo. Yo no le voy a decir venga a buscar su milagro, hermano, porque eso es como decir de pronto por allí, que Dios está como repartiendo milagros. No, pero sí le pido que cuando usted venga a este altar, como a mí me enseñaron, el altar es un lugar de encuentro con Dios. Véngase a encontrar con Dios. Si usted le cree al Señor. A ver, los niños, o arrodíllense ahí, quedito. Vamos a orar. No sé si alguien más de los que están aquí necesiten del Señor y quieran venir a este lugar con sus rodillas dobladas ante la presencia del Señor. Vamos a orar, pero usted allí, cerrado tus ojos. Cerrado tus ojos allí. Ahí tiene la hermana. Venga, mi hermanita, también arrodíllese aquí. Es que cuando uno, hermano, tiene una gran necesidad de Dios, uno no le queda otra opción que venir aquí, hermano. Yo no estoy diciendo que usted no cree en Dios porque usted está allí. Usted cree en el Señor, por algo está aquí en la iglesia. Pero le voy a rogar, hermano, usted que está ahí parado o sentado o arrodillado en su lugar, créale a Dios. Es lo único que le ruego, créale a Dios. Créale a Dios, créale a su palabra. Créale a la palabra del Señor. Porque si usted le cree al Señor, o si usted le cree al Señor, como Él mismo dijo, al que cree, todo le es posible. Y lo voy a decir otra vez, no porque yo lo haya dicho, esto lo dijo el Señor Jesús, al que cree, todo le es posible.
Al que cree, todo le es posible.